Mis primeros pasos con para el bandoneón fueron de la mano de mi viejo. Y después ya me fui a un cordobés bandoneonista bastante avesado que había en Salta, y ahí continué mi investigación al bandoneón, que es, de paréntesis, un instrumento absolutamente fantástico, que no tiene la bibliografía para aprenderse bien, para tomar contacto con él bien, porque se aprende a través del tango, se aprende a través del folclore, y a mí, en mi modesta opinión, ese no es el camino para aprender a tocar el bandoneón. Entonces se resiente por situación contraria el crecimiento y el desarrollo de la música. Dice, ¿no?, que habría que estudiar el bandoneón y después tocar tango, folclore o lo que sea, después elegir. Exactamente, sí. Pues yo quiero acá se usa, por ejemplo, decir que bien toca, escuchaste a fulano que bien toca, y para mi modo de ver, tocar bien es una obligación. Hay que partir de que hay que tocar bien, hay que poder tocar bien, y de ahí sí uno elegir el camino que cree conveniente. ¿Me vas a permitir? Yo quiero compartir con la audiencia que, bueno, he escuchado dónde empezaste a tocar, dónde empezaste a escuchar música, el papá, el piso de tierra, la pequeña ciudad, la falta de luz durante casi todo el día, apenas electricidad algún ratito, y empezar con una batería, después un poco con el bandoneón, el viejo. Vamos a ver ahora un fragmento de lo grabado últimamente. Creo que esto fue grabado el año pasado. Sí, el año pasado. El año pasado esto fue grabado en una parte de Austria, San Geron, en una catedral. Esto viene a ser una segunda grabación, porque la primera que hiciste en estudio, creo que fue. Sí, en el estudio. Te había gustado el sonido y te consintieron en volver a reunirse, porque acá tienes un cuarteto de cuerdas que me imagino que no deben ser músicos del común. No, uno es solista es solista de la Filarmónica en Múnich, el Concertmeister, o lo fue, no sé cómo tras esta situación ahora. Pues el resto, el viola estuvo 16 años con Karajan en Berlín. Después la violonchelista trabaja como solista. Simon, que es el segundo violín, está trabajando también en la Filarmónica, es el primer atril. En fin, gente... Bueno, ustedes han escuchado con estos músicos, dos violinistas, una viola y un violonchelo, y el bandoneón de Dino Saluzzi. Vamos a escuchar un fragmento de este compact grabado por el sello más exigente y más sofisticado, en todo caso, de Europa. Bien, este es un fragmentito, ¿no es cierto? Claro que es un pecado imperdonable de interrumpirlo, pero estamos dialogando, tratando de hacer conocer personalmente este gran músico. Era difícil imaginarlo, ¿no es cierto? Le estoy preguntando a ustedes si están escuchando, ¿no? Un cuarteto de cuerdas y un bandoneón, y hacer música de cámara de este nivel, ¿no? Bueno, esto es habitual en Dino Saluzzi. Estábamos, querido Saluzzi, bueno, dejando de lado esto de Austria, después vamos a continuar. Estábamos en la época en que empezaste a perfeccionar el bandoneón, el uso, la técnica del bandoneón. ¿Y cómo siguió la historia de tu vida de músico? Porque ahí estamos todavía que eras un chiquilín casi. Sí, toqué folclore, después el trío eran dos guitarras y bandoneón, tocábamos ambas, chacareras, y se llamaba Trío Carnaval. Tendría 12 años, 11 años. Siempre en Salta. Siempre en Salta. Había un violinista que se radicó en Salta, vivía acá en Buenos Aires, no sé si fue integrante de la Nacional o qué, que se llamaba César Casa, y él vivía en Salta en sus momentos de estudio. Tocaba el concierto de Beethoven, algunas obras para violín,
Y como no tenía que ir a acompañar el piano, me empezó a enseñar a mí cómo tenía que leer la partitura, trasladar las cosas, adaptarlas para el bandoneón. O sea que todavía un paso más para poco sabías de la lectura musical. Leía, pero no leía como tiene que leerse la música, en todas las claves y diríamos en todos los idiomas, ¿no? Para que se entienda mejor. Pero me preparaba, tenía mucho interés. Para mí, ¿qué era lo que te seducía de la música? Era una cosa, porque el chiquilín que un picante inexplicable. Cuando escuché por primera vez a Bach, yo quedé muy conmovido con la corta edad que tenía. No se explica que yo no escuché a Bach por primera vez y me quedé mudo, así como ahora. Después escuché, esto ya pasó en Salta, que había la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Tucumán, que en aquel momento era una orquesta mediana, pero sonaba bien. Escuché en vivo lo que era un concierto con un pianista, un concierto en la menor que no me olvido nunca, de Grieg, escrito por un hombre que también pasó las cosas que pasan los músicos cuando pretenden algo honesto y serio. Y bueno, fue como... ¿Te impresionó el sonido? No sé, como una inyección, no sé de qué. Y bueno, después de eso me vine a Buenos Aires, tenía 16 años, 17 años. 16, 17. Más o menos. A vivir en una pensión, me bajé con el bandoneón en mi bolso, en Retiro, cuando todavía venía el tren, por la trocha angosta, y bueno, ¿con qué te conectás primero? Fue sorpresa. Realmente lo cuento, me acuerdo, y es absolutamente increíble. Me vine a una pensión que quedaba cerca de Radio del Mundo. Y me fui a Radio del Mundo a ver cómo era, porque escuchaba yo, por ejemplo, cuando ya estaba en la ciudad de Salta, lo que tocaba, los tangos, el folclore que se cantaba, está totalmente cautivado. No recuerdo bien. Más o menos, década del 40. No, más tarde. 50. Más tarde, por ahí sería. Bueno, hablé con algunos. Me acuerdo que hablé con Calixto Sayago, que era un bandoneonista de la Orquesta Estable del Mundo, y con Ahumada, con Julito Ahumada, que fueron las personas que fueron como padres para mí, ¿no? Porque se dieron cuenta de dónde venía, cómo estaba, en qué condiciones estaba, en fin, y bueno, me empezaron a dar consejos y me indicaron maestros, poco me enseñaron ellos también, y empecé a estudiar ya música con maestros particulares. No sé por qué razón, nunca me atrajo ni el Conservatorio Nacional, ni el Conservatorio Municipal, ni ninguna universidad. Sería por la costumbre que teníamos nosotros en Salta de aprender solo y a los ponchazos y además que habías venido solo. Yo no sé qué es esto de meterse en un mundo como conservatorio. Tengo mi hijo que tiene 23 años, es un excelente guitarrista y está en la Universidad de Música, de la Universidad de Música. Y cuando pienso que después de esto tiene que irse a estudiar afuera, porque altos dirección o altos estudios musicales tendría que ir a estudiar afuera, yo me asusto. Y me olvido que yo salí de casa cuando tenía 12 años. Y bueno, ahí qué sé yo. ¿Cuál fue tu primer trabajo, digamos, acá en Buenos Aires? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Dónde, con quién? Y Ahumada me dice, mira, justo hay un bandoneonista que se va. ¿Querés intentar hacer de la orquesta de Franchini? La orquesta de Enrique Mario Franchini, ¿ya? Sí. Y bueno, no sé si voy a poder. Digo, deme la música, le decía usted. Deme la música y yo voy a estudiar. Y él con las indicaciones, y bueno, un poco me llevaron al hombro hasta que pude enganchar, ¿no? Pero muy buenas personas conmigo, se portaron muy bien. O sea que con Enrique Mario Franchini hiciste el primer trabajo. El primer trabajo profesional, digamos.
Yo les voy a proponer a ustedes, señoras y señores, el compartir otro momento, pequeño momento, de este último trabajo grabado en Austria por Dino Saluzzi con un cuarteto de cuerdas de músicos de primerísima línea. Esto se llama Yo creo que Rosamunde, el cuarteto y el... ¿Cómo debería llamarse esto? ¿Cómo habría que buscarlo? ¿Está en las disquerías? Se llama Kultrun, música para bandoneón y cuarteto de cuerda. No está porque tenemos... la compañía no tiene distribuidor, distribuidor porque no le interesa largar el material si no es de la mano de ellos. Son muy cuidadosos del material, muy celosos de la terminación. El sello, este famoso, es el ECM. Exacto. Donde graban realmente los privilegiados. Aquí tienen un fragmento más de este músico que de chiquilín, por ahí paró en una pensión, llegado de Salta, y que se metió en una radio a averiguar cómo era aquello de los músicos y de la música. Esto forma parte de este concierto grabado por Dino Saluzzi, y la parte esta se llama, curiosamente, no curiosamente, Salón de Tango, ¿no? Qué nobleza, qué belleza, don Dino. También, habíamos llegado en esta recorrida tuya, a través de la cual pretendemos humildísimamente conocer algo de cómo es la trayectoria de un fenómeno como el tuyo. Había llegado a la orquesta Enrique Mario Francini. Estábamos en la década del 50 para el 60, por ahí. ¿Ves? Más o menos. Sí. ¿Y después de ahí qué? Porque yo creo que vos hiciste algún curso, pero que tiene que ver con la percusión, no exactamente. Porque eso fue después. Después. Empecé a estudiar música, armonía. Me iba comprando los libros que yo fantásticamente pensaba que me iban a hacer falta. Me recorría las librerías. Te guiabas por tu intuición. Absolutamente. Pude estudiar con Jacobo Fischer, mientras trabajaba con la orquesta de tango. Estudiaba música. Después ingresé a la Orquesta de Radio del Mundo, la orquesta estable, y eso me dio la posibilidad de un salario mensual. Y bueno, yo me casé muy jovencito, enamoradísimo de una lujanera que es tu mujer actual. Mi mujer actual, que es en ese momento era como una diosa. En realidad tiene un gran privilegio haberse casado con una artista como vos, pero me imagino me ha bancado todos estos años. Yo a ella le debo muchísimo, muchísimo. Muy firme siempre. Entonces llegaste a esa orquesta, te dio el sueldo y continuaste estudiando. Y continué estudiando, o sea, a los ponchazos, ya sin un orden establecido, pero todo lo que iba asimilando me servía para ir desarrollando mi carrera. Estuve trabajando 10 años más o menos en Radio del Mundo, hasta que en cierto momento desarmaron todas las orquestas estables. Me acuerdo. Y me quedé yo sin trabajo, casado con mi primera hija, Mónica. Y bueno, no había trabajo de bandoneonista para mí. Ahí empezó todo, la represión. ¿Por qué sería no había para vos? No, es inexplicable. Porque en aquel entonces todavía había orquestas, ¿vale? Claro, para mí no había trabajo de bandoneonista. Entonces digo, ¿qué hago con mi música? ¿Qué hago yo como músico? ¿Qué pasaba con vos con el tipo? Absolutamente no sé, era un asunto... Pero te rechazaban. Me sentía segregado. Me contaron de que vos te gusta estudiar, que escribís, que conocés eso. ¿Por qué no haces un favor? Dice, mientras practicas, porque usted era banda, no era sinfónica, no tenía cuerda. Mientras practicas, escribís un tango para nosotros. Y bueno, ahí no solamente tomé contacto con la orquesta sinfónica, cosa que es absolutamente difícil para un estudiante, porque al no poderse escuchar el estudiante, no sabe quién es. Porque si
un estudiante escribe, por ejemplo, una pequeña pieza para orquesta sinfónica, acá, que yo sepa, a no ser que ignore estas cosas, no tiene dónde escucharse. Entonces jamás sabe quién es. Yo tuve la fortuna, por esas cuestiones, yo no sé, de gran suerte, de encontrarme con una persona desinteresada, que le interesaba la música. Bueno, de ahí empecé a estudiar, practiqué un poco de dirección, estudiando con él, escribí algunas cosas para la orquesta y me di cuenta que iba por buen camino. ¿Habías dejado el bandoneón? No. Había dejado durante 8 años el bandoneón. ¿Durante 8 años vos dejaste el bandoneón? No trabajé de bandoneonista profesional. Y después fueron pasando después el folclore, vino que grabé folclore, que grabé con percusiones. No con el bandoneón. Ya con el percusión tocaba, empecé con el bombo, al plato, te digo que cuando me senté mal tocada, pero al fin presente, tocábamos Romeo y Julieta, que obras de Tchaikovsky o de cosas. Yo no podía tocar, no podía leer la música, porque escuchaba todo, siempre estaba perdido. ¿Te fascinaba la audición? Me fascinaba lo que ocurría alrededor mío, y después, ¿cómo puede ser esto que es tan impresionante? En esa sencillez, en esa cosa de la que tiene Tchaikovsky, que está basada más en la melodía que en otra cosa. ¿Me permites acá hacer una pausa porque tenés informativo? Pero no es malo el tener en cuenta lo que cuenta este fenomenal músico, que en realidad de pronto no podía tocar porque le fascinaba lo que estaba escuchando, que pasaba alrededor suyo. Pienso que es una buena manera esto de conectarse con la música, dejarse realmente perder, ¿no?, por el sonido que se está escuchando, ¿no? Después vamos a escuchar otros fragmentos más de este último trabajo grabado en Europa el año pasado por Dino Saluzzi. Pero estamos en las 2 de la tarde y tenemos la información municipal para esta hora. Una música que yo incluí en el programa, que era aquella vieja grabación de Piazzolla con Pichuco, cuando tocaron los dos solitos en bandoneón, Volver, algunos otros temas, ¿no es cierto? Ella quedó realmente fascinada por las sonoridades casi místicas que ella sentía, ¿no? Y ella proponía que te lo hiciera escuchar como para que vos dieras una opinión, interrumpiendo un poquito tu relato. ¿Te acuerdas de esa grabación de...? Sí, me acuerdo, la tengo presente, lo que no me acuerdo bien, pero me acuerdo. Además, Piazzolla y Troilo, dos personalidades absolutamente diferentes, se juntan en un nexo que se llama tango. Y yo tengo el recuerdo de que han dejado una cosa muy linda. Es muy lindo, sí, muy lindo. Sí. Esto que vos decís es cierto, personalidades polarmente distintas. Totalmente diferentes. O sea, nunca me voy a acordar cómo se deterioró el Troilo cuando descubrió que la juventud se iba detrás de Piazzolla, por ejemplo, ¿no? En la época aquella. Bueno, pero estábamos hablando de Dino Saluzzi, percusionista, después compositor del primer tango, digamos, para una formación cuasi sinfónica. ¿Y cómo sigue la carrera tuya? Bueno, luego, después de eso, no sé si me acuerdo bien, empecé a grabar folclore y a intentar cosas diferentes con el bandoneón. Con el bandoneón, que es un instrumento de tango, que se conoce como un instrumento de tango, pero que es un instrumento musical. Sí, vos has demostrado que puede tocar cualquier cosa. Absolutamente universal. Cualquier cosa. Y es lo que necesita la libertad artística. El artista tiene que tener la libertad como para que su energía, su expectativa esté libre de todo tipo de impedimento, ¿no? Como para lograr el arte verdadero, porque si no uno repite mal lo que alguien ya ha hecho bien. Entonces, a mí me encanta el tango, me encanta el folclore, pero si yo me pongo a componer una samba o un tango, solo copiaría
burdamente lo que ya está hecho, o sea, la forma es la misma, cambiaría las notas, pondría un acorde más o menos interesante, pero no que se pueda encauzar dentro de un hecho artístico. Entonces, por eso, lo que hicieron, por ejemplo, Troilo, Piazzolla, es totalmente irrepetible, y todo lo que suena a eso es copia. Sí. Entonces, ese es uno de los factores que tenemos que hacen que el crecimiento sea imposible. Si no se abre la cabeza como para, después de haber adquirido la experiencia necesaria, volver y regresar enriqueciendo lo que se ha dejado. Te quiero contar que un oyente, Roberto de Olivo, dice a Saluzzi, ¿no? Dice, lo admiro enormemente. Antes lo admiraba por su música. Ahora que lo escucho hablar, lo único que hago es admirarlo más. Y pregunta, ¿él sabe dónde puedo conseguir Soy Buenos Aires? Un abrazo respetuoso y muy cálido. ¿Sabes de esto, Soy Buenos Aires? Yo no sé de qué se trata. Sí, es una grabación que hice en la Víctor hace como, no sé, pero como 25 años. Con un ensamble que ahí hice mi primer intento de ser yo un compositor y un intérprete, expresar mi punto de vista artístico con el riesgo que eso significaba, porque tocarle ese tipo de música para la gente era como hacer señas, sin que uno llegue a entablar ¿cómo puedo decir? Un diálogo fluido, porque era nuevo, no se conocía, era un grupo de 7 músicos, Oscar López Ruiz, Padín, me acuerdo que estaba, batería, el primero guitarra, el Chachi Ferreira, que tocaba la flauta, el caño, sí. No sé si hubo Pierre, después estaba, no me acuerdo bien, un bajista. Instrumentistas que estuvieron vinculados al jazz, curiosamente, casi todos. Siempre se me ocurrió siempre que podía andar por ahí el asunto del crecimiento, como para que no pase esto por el mero hecho de que la intención musical artística no pase por un lado, por la academia allá alta e imposible de tocar, de manera que los músicos se convierten en imitadores de la música europea, con el mismo sonido, con la misma intención de modernidad, con la misma intención de libertad, pero un poquito ausente de personalidad, de originalidad. Bueno, ahí es donde yo pienso que hay algo que le ocurre a algunos. Yo conozco, por ejemplo, intelectuales en el campo de la ciencia de primer nivel, pero que no pueden soportar escuchar música, por ejemplo. No les pasa algo, se molestan, se distraen, por ejemplo. Son dones, así como a alguien le gusta, ¿qué te podría decir? Un programa vulgar o la música esta bailantera, por ejemplo, y se deleita con eso, y que a lo mejor le pones una música donde hay una cierta complejidad rítmica, algo por el estilo, se pone pésimamente mal, no lo puedo soportar jamás, ¿no? Evidentemente tenías un privilegio, tuviste un privilegio. Un ejercicio mental para escuchar una música que no es la repetición o la reiteración de algo ya hecho, hace falta una preocupación. Por lo tanto, digo que la música podría ser el resultado de la razón y el discernimiento. Alguna vez me decía el negro Lagos, el gran músico el autor de La Oncena, entre otros, decía que para cierta música, yo diría en la que habría que incluir buena parte de lo tuyo, todo lo tuyo, lo que has grabado, sobre todo en Europa, hay que escucharlo más de una vez, hay que acostumbrar el oído, porque esto que no se oye en ninguna parte en nuestro país, en radio, ni en ningún medio, y lógicamente que es una cosa muy extraña, salvo que uno tenga cierta sensibilidad del tipo de la tuya, ¿no? Igual a la tuya.